Siguiendo con el tema de presupuesto, ¿verdad? Algunos conceptos básicos. Podemos decir que hay dos tipos de presupuesto. El presupuesto definitivo y el presupuesto aproximado o estimado. El presupuesto definitivo no es más que el presupuesto que yo hago en función o tomando en cuenta planos técnicos para mi proyecto. Ya yo tengo todos mis planos estructurales, sanitarios, eléctricos, en fin, y en base a esos planos es que yo realizo los cálculos de los costos. Esto es un presupuesto definitivo que, ojo, no deja de ser aproximado también y estimado y podrá tener cambios en relación a lo finalmente ejecutado, al costo finalmente ejecutado, ¿ok? Ahora bien, el presupuesto aproximado o estimado es un presupuesto que yo lo hago en función a otro proyecto similar que yo hubiese hecho o a otro análisis de costos similar que yo hubiese hecho para la partida o para el proyecto en cuestión y lo tomo como referencia, ¿ok? Da un estimado aproximado para evaluar la factibilidad de un proyecto. Es importante. ¿Cuándo conviene hacer un presupuesto estimado? Cuando un cliente no le ha asegurado que va a hacer el proyecto, sino que él lo que quiere es hacer una inversión o que dice que quiere esto y le dice, ¿en cuánto más o menos eso saldría? Bueno, y usted le hace un estimado. El costo por metro cuadrado de construcción en la actualidad anda por los 20.000 pesos, 20.000 por 100 metros cuadrados, que es lo que él quiere, 2 millones, en fin. Se trabaja en base a un anteproyecto que no tiene detalles definitivos, o sea, es algo muy, un tanto vago, que todavía no se han especificado todas las partes y los detalles. Se realiza basado en un costo unitario de obra por metro cuadrado, metro lineal, metros cúbicos, galones almacenados, etcétera. ¿Ok? Más adelante ustedes van a entender a qué se refiere esto de esas unidades y demás. ¿Qué cosas debo de tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto? Bueno, el presupuesto se debe elaborar en base a los planos y a las especificaciones técnicas que tiene el proyecto, salvo se esté haciendo, ¿verdad?, un presupuesto estimado. Para el presupuesto se elaboran los cómputos de los volúmenes de trabajo a ejecutar. Ojo, de ahora en adelante, cuando hablemos de volúmenes, ¿verdad? Volúmenes de trabajo, no piensen que se refiere a la unidad de volumen, que es una unidad de longitud al cubo, ¿verdad? Volumen de trabajo simplemente se refiere a la cantidad de trabajo o a la cantidad de un recurso en función a una unidad específica, ¿verdad? Que puede ser metro cuadrado, metro cúbico, galones, unidad, en fin. Para hacer el presupuesto se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos ítems. El análisis de precio unitario se refiere al precio de producir una unidad de algo. Y recuerden que la unidad puede ser unidad de longitud, unidad de volumen, unidad de espacial, ¿verdad? Unidad de área, o simplemente unidad de número. Se establecen valores parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, es decir, cuando se elabora un presupuesto, después yo le voy a enseñar un machote presupuestal, cuando se elabora un presupuesto, se agrupan las actividades como por tipo. Yo puedo hacer grupos de hormigones, entonces ahí yo pongo todos los elementos que son con hormigones, eléctricos y todo lo que tiene que ver con electricidad yo lo agrupo ahí. Finalmente se obtiene el valor total de la obra. Vamos a ver en un momentito cada una de esas partes que tiene que tener. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir para elaborar un presupuesto? Bueno, lo primero es tener un listado de precios básicos. ¿Qué es un listado de precios básicos? Es un listado de todos los insumos, de todos los recursos que usted va a utilizar para ejecutar esa obra. ¿A qué se refieren recursos? A mano de obra, a materiales, a equipos. El presupuesto debe incluir la lista de precios básicos de los materiales, equipos y salarios utilizados, que era lo que les decía de la mano de obra. Cálculo de las cantidades. ¿Cuáles cantidades? Las cantidades de cada cosa que yo voy a tener que producir para que mi proyecto se pueda ejecutar. ¿Qué se refiere esto de cada cosa? Bueno, las excavaciones, el relleno, las columnas tipo tal, las vigas tipo E, habrán vigas tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, las losas, los interruptores de tal tipo, los inodoros de tal tipo, etcétera, etcétera. Debe realizarse un análisis
de precios unitarios, o análisis unitario, o análisis de costo unitario de precios unitarios. Este análisis, ¿a qué se refiere un análisis de costo unitario? Se refiere a realizar el análisis de lo que me costará producir una unidad de algo. Cuando yo estoy haciendo un presupuesto, yo debo establecer en qué unidad voy a medir, voy a cuantificar el ítem en cuestión. Y una vez yo he identificado esa unidad, entonces debo de establecer las cantidades de los diferentes recursos que yo voy a necesitar para poder hacer esa unidad de ese producto, ¿ok? Entonces, en este cálculo de cantidades deben de calcularse todos los volúmenes que se tienen de los diferentes elementos que yo voy a trabajar en mi presupuesto, ¿ok? Este análisis de costo unitario debe realizarse en función a rendimientos. ¿Y a qué se refiere rendimientos? A la cantidad que yo voy a necesitar de un recurso para poder producir una unidad de otro. Por ejemplo, yo puedo decir, para yo pintar una pared, la pintura me dice que su rendimiento es de 20 metros cuadrados por galón. ¿Qué quiere decir eso? Que con un galón yo voy a poder pintar 20 metros cuadrados. Ese vendría siendo el rendimiento de la pintura. También se deben considerar los desperdicios. ¿Qué se refiere a desperdicio? Cuando uno está utilizando algún material, voy a seguir con el ejemplo de la pintura. La pintura. Cuando usted está pintando con rolo, por ejemplo, usted se da cuenta que muchas gotitas caen al suelo. Esas gotitas yo no las aproveché en la pared. Pero así como caen algunas al suelo, algunas se quedarán por el aire, pero también en la lata se queda algo de pintura pegada en la pared del galón que me vendieron, por ejemplo. Entonces, el desperdicio se refiere a esas cantidades de producto que yo no voy a poder aprovechar en la ejecución de lo que estoy haciendo, ¿ok? Los desperdicios son variables dependiendo del recurso que se esté utilizando. Generalmente se establecen en función a porcentaje, un 5%, un 6%, un 7%, y ya usted sabe que eso es de una unidad de ese recurso. Se deben establecer o tener en cuenta también para los precios unitarios el transporte. Si los materiales, yo voy a tener que pagar un transporte adicional, pues yo debo de incluirlo en el análisis de costo unitario, porque el material, para yo tenerlo en mi proyecto, voy a tener que incurrir en ese gasto. Los costos de mano de obra, obviamente, o sea, porque la pintura no se pone sola, yo tengo que pagarle a alguien. Entonces, para yo lograr un metro cuadrado de una pared pintada, yo voy a tener que pagar a un individuo para que pinte, ¿ok? Una vez se han ido estableciendo las otras cosas, entonces también se agrupan, digamos, cada partida se agrupa como en capítulos resumen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como les decía, yo puedo tener hormigones y ahí yo voy a poner todo lo que tiene que ver con hormigones. Electricidad, todo lo que tiene que ver con electricidad. Sanitario, todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Inclusive, cuando son estructuras multinivel, por ejemplo, se trabaja generalmente los presupuestos en primer nivel y se agrupan todos esos grupos de partida, porque dentro del primer nivel yo voy a tener hormigones, sanitarios, que yo cuánto patatín. Me voy al segundo nivel y hago lo mismo, etcétera, etcétera. En otras ocasiones puede ser por área, qué sé yo. Imagínense una planta energética que esté produciendo, que tiene muchas áreas. Entonces, oficinas, áreas de producción, áreas de venta, etcétera, puede también. Entonces, eso se hace por capítulos, digamos, se agrupa por capítulos. Los costos de obra se presentan divididos por capítulos, de acuerdo con el sistema de construcción, contratación, programación, etc. Otra parte es la parte, digamos, que podemos llamar como componentes del presupuesto. Se presenta el desglose del presupuesto con las partidas, cantidades, precios unitarios y precios totales de sus componentes divididos. Yo más adelante le voy a mostrar un Excel con un machote presupuestal y las diferentes partes. Vamos a dejar este video hasta ahí y continuamos en otro.